Piensa en esto. El sol apenas despierta sobre el desierto, pero el aire ya se siente denso, como si algo invisible estuviera esperando. Joaquín Murrieta lo supo en cuanto vio la primera señal. Un círculo de sangre seca, rodeado de símbolos retorcidos, y el silencio absoluto. No era un mal augurio, era la marca de un cazador. Un ser que no pertenece a este mundo. Un vampiro. No uno de esos que cuentan en las tabernas, sino una criatura vieja, hambrienta y acostumbrada a cazar en las noches más oscuras del viejo oeste. Hoy vas a escuchar una de esas historias de terror que te dejan sin aliento, un relato arrastrado desde lo más profundo de la locura, un recuerdo que Joaquín Murrieta jamás quiso contar, pero que terminó manchado en las páginas de su diario maldito. Esto no es solo una leyenda, es una advertencia, porque cuando el polvo se levanta y las señales aparecen, ya es demasiado tarde. Bienvenido al canal Los Pesadillos de Murrieta, donde las leyendas malditas del desierto y las sombras que nadie se atrevió a nombrar vuelven a respirar. Si estas historias te estremecen, suscríbete y únete a nuestra cuadrilla maldita. Sin más demora, vamos directo al punto. Horas antes de que el sol cayera, Joaquín Murrieta ya sabía que algo andaba mal en Santa Adela. La criatura estaba cerca, lo sentía en la forma en que el aire se espesaba, en el silencio antinatural que cubría los campos, como si todo el desierto contuviera el aliento esperando el siguiente desastre. En los bordes de aquel pueblo olvidado, las leyendas parecían cobrar vida, y esta vez venían acompañadas de un olor a polvo viejo y a miedo contenido. Los rumores lo recibieron antes que cualquier saludo. Una niña, desaparecida sin dejar rastro, gritos arrancados de la garganta de alguien o de algo al anochecer, animales de corral hallados destrozados, pero sin una sola gota de sangre en el suelo. Era como si la tierra misma hubiera absorbido cada rastro de vida, tragándose toda evidencia. Y aunque algunos vecinos intentaban continuar su rutina, sus miradas eran esquivas, como si temieran pronunciar en voz alta el nombre de lo que rondaba entre ellos. Joaquín apoyó el pie junto a la cantina y escuchó en silencio. Un viejo con el aliento cargado de alcohol hablaba en susurros, como si el simple hecho de contar lo que había visto fuera suficiente para atraer la desgracia. Contaba que 2 noches atrás había visto una figura, una mujer de vestido blanco, caminando descalza cerca del lecho seco del río. La describía con la voz temblorosa, su piel demasiado pálida para ser de este mundo, su cabello oscuro cayendo como un velo sobre el rostro, y esos ojos, 2 carbones encendidos que brillaban en medio de la noche como brasas vivas, fijas, inhumanas. Joaquín no necesitaba más. Con una mueca amarga llenó su cantimplora, revisó el cargador del rifle y ajustó el cinturón de cuero. La experiencia le había enseñado que cuando aparecían esas señales, no había tiempo para dudar, lo que fuera que estuviera detrás de aquellas desapariciones. Ya había cruzado la línea entre mito y realidad. La senda hacia el río seco era un corte profundo entre la tierra, rodeado de matorrales retorcidos y piedras erosionadas por siglos de viento. A cada paso, el suelo crujía bajo sus botas como si pisara sobre huesos ocultos bajo la arena. Las huellas que seguía eran casi invisibles, pequeñas marcas humanas y otras más grandes, más profundas, de una forma que Joaquín no supo identificar. Como si algo o alguien de patas alargadas y torcidas hubiera estado arrastrándose por allí. El viento empezó a soplar con más fuerza, trayendo consigo un murmullo leve, como si el desierto estuviera hablando en un idioma que solo los muertos entendían. Joaquín apretó la mandíbula. Sabía que había cruzado el punto sin retorno.
La criatura estaba cerca. Podía sentir su presencia, oculta entre las sombras de los árboles secos, al acecho en cada curva del sendero. Unos metros más adelante, encontró restos de ropa infantil, desgarrados y cubiertos de polvo. Se agachó, recogiendo el pequeño retazo de tela entre sus dedos ásperos. El silencio era absoluto, ni pájaros ni insectos, solo el latido persistente en sus sienes y ese olor metálico, casi imperceptible, que flotaba en el aire. Joaquín levantó la vista hacia el cauce vacío del río. A lo lejos, entre las columnas de tierra seca, una silueta blanca parecía esperar, inmóvil, como si supiera que él iba a llegar. La criatura no tenía prisa. Había cazado antes y lo haría de nuevo. Sin perder más tiempo, Murrieta sujetó con fuerza su rifle y avanzó, sabiendo que una vez más estaba entrando en la boca de algo que no debería existir. La noche cayó de golpe, como un manto pesado que cubría el desierto sin dejar espacio para la luz. La niebla apareció poco después, deslizándose entre las piedras como un animal sigiloso, cubriendo cada sendero, borrando los contornos del paisaje. Joaquín Murrieta avanzaba a ciegas, guiado apenas por su instinto y por ese presentimiento oscuro que le arañaba el pecho desde que salió de Santa Adela. Fue entonces cuando la vio, sentada junto a un árbol muerto, como si llevara horas esperando. Estaba Rosalinda, la curandera de la región. Su rostro era un mapa de arrugas profundas y cicatrices invisibles, marcado por años de sol, pérdida y secretos que prefería no nombrar. Cojeaba de la pierna derecha y su ojo izquierdo, ese ojo parecía pertenecer a otro mundo, completamente blanco, cubierto por una capa lechosa que lo hacía parecer una grieta abierta hacia algo que los demás no podían ver. Ella no le ofreció saludo ni cortesía. Tampoco parecía sorprendida de verlo allí, vagando entre la niebla como un condenado más. Su voz salió baja, seca, como si cada palabra le costara un poco más de vida. Lo que camina por esta tierra no vino solo, dijo, sin mover un solo músculo de su rostro. Y no vino por ti, vino por ella. Pero si sigues ese rastro, acabarás en el mismo infierno de donde salió. Joaquín se quedó en silencio unos segundos, observó la niebla, escuchó el crujido lejano de algo moviéndose entre los arbustos, y como tantas veces antes, eligió no dar la vuelta. «Ya he estado ahí antes», respondió finalmente, cargando su rifle sobre el hombro y desapareciendo en dirección al cauce del río, dejando atrás a Rosalinda y las advertencias que ella sabía que nunca escucharía. El amanecer apenas rompía el horizonte cuando Joaquín Murrieta alcanzó los límites de la quebrada del silencio. Allí, como si el tiempo la hubiera condenado al olvido, se alzaba la vieja hacienda. La estructura, que en otro tiempo debió ser refugio de algún hacendado temerario, ahora no era más que un cascarón de piedra agrietada y madera podrida, envuelta en una niebla baja que parecía no querer abandonarla. Las tejas caídas formaban un mosaico roto sobre el suelo y las ventanas, sin cristales, eran ojos vacíos que lo observaban con una hostilidad silenciosa. Pero lo que más llamó la atención de Murrieta fueron las marcas en las paredes exteriores, surcos profundos, irregulares, como si manos desesperadas hubieran arañado el adobe en un intento inútil por escapar de algo que venía desde dentro. No eran rasguños aislados. Las paredes enteras estaban cubiertas de esas señales. Algunas aún conservaban restos secos, oscuros, demasiado oscuros para ser solo tierra o lodo. Al cruzar el umbral, el olor lo golpeó como un puñetazo. Una mezcla densa de hierro viejo, carne corrompida y humedad, estancada de siglos. Cada rincón parecía haber absorbido años de sufrimiento y miedo. La luz de la mañana apenas lograba colarse por los huecos del techo derrumbado.
creando sombras largas que se movían con cada ráfaga de viento. Joaquín avanzó con el rifle en mano, sus pasos resonando sobre las tablas carcomidas. El aire era más frío allí dentro, como si la temperatura hubiera caído repentinamente al cruzar la puerta. Cada habitación que pasaba le ofrecía una escena peor que la anterior. Muebles destrozados, cruces hechas con ramas secas clavadas en las paredes, restos de velas consumidas y, en el suelo, más huesos. Demasiados para contarlos, demasiado pequeños para pertenecer a ganado. Cuando llegó al patio central, se detuvo en seco. En medio de la losa de piedra, sobre un círculo tallado con símbolos que Joaquín nunca había visto antes, yacía la niña desaparecida de Santa Adela. Su piel tenía un tono pálido, casi cenizo, y aunque su cuerpo parecía inmóvil, el leve movimiento de su pecho confirmaba que aún respiraba. Su vestido estaba rasgado, cubierto de polvo y manchas oscuras, pero no mostraba heridas visibles. Sin embargo, algo en su quietud resultaba antinatural, como si estuviera suspendida entre el sueño y una pesadilla de la que no podía despertar. Rodeándola a modo de ofrenda o advertencia, se apilaban montones de huesos pequeños, mandíbulas diminutas, costillas de zorros, patas de coyotes, todos organizados de forma ritual, formando una especie de espiral que conducía directamente hacia ella. Joaquín no pudo evitar sentir cómo la piel de su nuca se erizaba. Aquello no era el rastro de un depredador común, era un altar, una preparación, una señal. El silencio era tan absoluto que podía oír su propia respiración, entrecortada por la tensión. Pero incluso en medio de aquella calma forzada, Murrieta sabía... no estaba solo. Una corriente de aire helado cruzó el patio, levantando un leve polvo que giró en círculos antes de disiparse. Joaquín giró lentamente la cabeza, sintiendo en la espalda ese escalofrío antiguo, el mismo que siempre lo había acompañado antes de enfrentarse a cosas que prefería no nombrar. El monstruo, esa cosa que había seguido su rastro desde Santa Adela, seguía cerca, observando desde algún rincón que sus ojos aún no alcanzaban a encontrar, quizás entre las sombras de los corredores, o tal vez más cerca de lo que él imaginaba. Joaquín tragó saliva, respiró hondo y dio un paso más hacia la niña, sabiendo que lo peor aún no había comenzado. En el instante en que Joaquín levantó a la niña en sus brazos, la atmósfera dentro de la hacienda cambió de forma brutal. Lo que hasta entonces había sido un silencio denso y amenazante, se transformó en un estruendo de respiraciones contenidas, crujidos de madera vieja y esa sensación indiscutible de que algo estaba despertando. La temperatura cayó de golpe, como si todas las ventanas invisibles de aquel lugar se hubieran abierto de repente a un abismo helado. Joaquín apenas tuvo tiempo de girarse hacia la columna más cercana cuando lo vio. La criatura emergió de las sombras como si hubiera estado fundida con ellas, como parte misma de las paredes y del miedo que empapaba el aire. Era alta, demasiado para un hombre común, delgada hasta el extremo, pero con una fuerza latente que se notaba en cada movimiento tenso de sus extremidades largas. Su cuerpo estaba cubierto por jirones de lo que alguna vez fue un uniforme militar. Un viejo uniforme español, sucio, raído, con botones oxidados y telas que parecían haber sobrevivido siglos de polvo y olvido. Pero lo que más heló la sangre de Joaquín fue la piel de aquella cosa, agrietada como cuero dejado al sol durante años, tirante y cuarteada en algunas zonas, mostrando carne seca como pergamino maldito. Sus dientes, afilados y amarillentos, sobresalían entre unos labios partidos, cubiertos de costras oscuras. Cada respiración de la criatura producía un silbido sordo, como el crujido de ramas
quebrándose bajo el peso de algo invisible, y luego los ojos, o lo que alguna vez fueron ojos, dos huecos profundos, pero no vacíos, ardían desde dentro, como brasas encendidas en lo más oscuro de una hoguera que se niega a apagarse. Una mirada que no solo observaba, perforaba, como si fuera capaz de escarbar en lo más profundo del alma, de arrancar los recuerdos más viejos, los miedos más enterrados. La criatura se lanzó sin previo aviso, un salto antinatural, como si su cuerpo careciera de peso, como si la gravedad no tuviera poder sobre ella. Joaquín apenas alcanzó a girarse, protegiendo a la niña con su propio cuerpo. Rodó por el suelo polvoriento, con el corazón martillando en el pecho. En un solo movimiento instintivo, disparó 2 veces. El eco de los disparos retumbó entre los muros de la hacienda como un trueno contenido. Pero la criatura no se detuvo, ni un quejido, ni un retroceso, nada. Las balas parecieron atravesarla como si disparara contra un fantasma con cuerpo y carne seca, solo un destello fugaz en sus ojos, una especie de burla muda, y siguió avanzando. Joaquín pudo sentir el aire cortado por sus garras, el zumbido de la muerte pasando apenas a centímetros de su rostro. Sin perder tiempo, se incorporó a duras penas, sosteniendo a la niña contra su pecho mientras retrocedía hacia la salida más cercana. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una forma de ganar unos segundos. Una maldita salida que no parecía existir. Porque en ese momento, Joaquín entendió la verdad más amarga. Esa cosa no tenía prisa. Sabía que tarde o temprano lo alcanzaría. Joaquín corrió como pocas veces lo había hecho en su vida. Con la niña inmóvil entre sus brazos, su respiración se mezclaba con el sabor amargo de la pólvora que aún flotaba en el aire. Cada paso que daba levantaba nubes de polvo que le cegaban los ojos, pero ni por un segundo se permitió detenerse. Detrás de él, el sonido era inconfundible. Aquella cosa lo seguía, deslizándose entre los árboles como una sombra con hambre, rompiendo ramas, desplazando piedras, acercándose cada vez más. La luna apenas lograba atravesar la espesura, lanzando destellos débiles sobre el monte. Joaquín avanzaba a ciegas, guiándose solo por el instinto, por el olor de la sangre fresca y de la pólvora quemada que dejaba tras de sí. Sabía que en campo abierto estaba perdido, pero también sabía que más allá, en el borde del cañón, había una oportunidad. Un lugar donde, quizás, podría ganar algo de tiempo. Sus piernas amenazaban con ceder, pero no se detuvo. Cuando alcanzó el límite del cañón, la niebla era tan espesa que apenas podía distinguir el suelo bajo sus botas. Y fue entonces cuando lo vio. Un círculo de piedras negras dispuesto con una precisión casi ritual. Cada roca parecía hervir desde dentro, como si conservaran un calor antiguo. El aire dentro del círculo era diferente, más denso, cargado de algo que Joaquín no podía explicar. Rosalinda había cumplido su palabra. Sin tiempo para pensar, Joaquín cruzó el círculo y cayó de rodillas, protegiendo a la niña con su propio cuerpo. El eco de sus latidos parecía llenar el espacio. La criatura llegó al borde, frenando de golpe, como si una barrera invisible le cerrara el paso. Se irguió en toda su altura, mostrando su silueta recortada contra la niebla. Por un instante, sus ojos ardientes se clavaron en los de Joaquín, y entonces el monstruo abrió la boca, dejando escapar un sonido imposible de describir. No fue un rugido, tampoco un grito. Era una mezcla amarga de aullido, lamento y rabia contenida, como el grito de algo que había sido desterrado hacía demasiado tiempo. El suelo vibró bajo los pies de Joaquín, y justo antes de que la criatura desapareciera entre la niebla, el dolor llegó. Un ardor agudo, profundo, como si un hierro candente se hubiera clavado en su piel. Miró su brazo izquierdo,
Y allí estaba, una marca nueva, una espiral imperfecta, grabada justo debajo del hombro. La carne alrededor parecía quemada, enrojecida, latiendo como una herida recién abierta. La forma de la cicatriz no dejaba lugar a dudas. Era un símbolo, una firma, una maldición. Joaquín apenas tuvo fuerzas para ponerse en pie. Rosalinda apareció entre las sombras, emergiendo del límite del bosque como si hubiera estado observando todo desde lejos. Su rostro permanecía tan serio y desgastado como siempre, pero en sus ojos había una resignación amarga, como si supiera desde el principio que aquello era inevitable. Se acercó despacio, echó un vistazo a la niña y luego posó su mirada sobre el brazo marcado de Joaquín. «Ahora eres parte del juego», dijo en voz baja, sin un gramo de compasión. Y con esas palabras, Murrieta entendió que aquello apenas acababa de comenzar. Durante 2 días enteros, Joaquín Murrieta desapareció del mundo. Se refugió en una vieja cabaña de madera a las afueras de Santa Adela, donde el viento apenas se atrevía a soplar y donde ni los animales del monte se acercaban. Allí, rodeado de oscuridad, polvo y silencio, comenzó a prepararse para la cacería, una que en el fondo sabía que podría ser la última. El interior de la cabaña parecía más un taller de guerra que un refugio. Las mesas estaban cubiertas de cuerdas, cuchillos desgastados, fragmentos de huesos y frascos llenos de líquidos oscuros de origen incierto. Sobre el suelo extendió un viejo manto de piel de coyote donde alineó cuidadosamente las estacas que había tallado a mano. La madera la había traído de un árbol seco que, según Rosalinda, había sido testigo de más muertes de las que cualquier hombre cuerdo podría contar. La pólvora fue otro asunto. No bastaba con cargar los cartuchos como siempre. Bajo las indicaciones de Rosalinda, Joaquín mezcló la pólvora común con hierbas amargas y cenizas recolectadas de un antiguo altar indígena. Antes de sellarla, recitó a regañadientes unas palabras que apenas comprendía, siguiendo un viejo ritual que, según la curandera, tenía más poder que cualquier plomo. Pero lo que más tiempo le llevó fue el cuaderno, un libro de tapas de cuero resquebrajado, cubierto de manchas de humedad y anotaciones hechas con una caligrafía torpe pero desesperada. Páginas repletas de símbolos que parecían moverse al mirarlos demasiado tiempo. Dibujos de figuras alargadas, con bocas abiertas en un grito eterno. Marcas de protección, mapas de la quebrada y descripciones de criaturas que, según las leyendas, nunca debieron existir. Entre esas páginas, el nombre más repetido era uno solo: los hijos de la quebrada. Rosalinda había sido clara. Lo que Joaquín enfrentaba no era un monstruo solitario, sino el primero de muchos. La niña, mientras tanto, seguía en un rincón de la cabaña. Había recuperado un poco de color en las mejillas, pero algo en su mirada seguía roto, como si una parte de ella no hubiera regresado del todo. Durante el día apenas comía, pero cuando caía la noche empezaba a hablar, no con su voz, sino con otra, más grave, más lenta, cargada de un eco antiguo que parecía surgir desde algún rincón profundo de la tierra. Los susurros llegaban justo antes del amanecer, palabras en un idioma extraño, frases inconexas y un mensaje que se repetía una y otra vez. El dueño de la sangre vendrá cuando caiga la próxima luna. Joaquín escuchaba desde su rincón, afilando las estacas con manos temblorosas, pero con la mirada fija y decidida. La marca en su brazo seguía ardiendo cada noche, como si latiera al mismo ritmo de aquellos susurros. ¡Malditos! Sabía que no tenía opción. El tiempo se agotaba, la próxima luna estaba cerca, y lo que fuera que caminaba hacia ellos
ya había comenzado a cazar. La noche elegida llegó envuelta en una oscuridad que parecía más densa que de costumbre. No había luna, ni siquiera una línea pálida en el cielo, solo un manto interminable de negrura que cubría el desierto y el pueblo de Santa Adela como un sudario maldito. Joaquín lo supo en cuanto respiró el aire helado. Esa era la noche. La marca en su brazo ardía como si alguien le hubiera enterrado un hierro candente bajo la piel. Con pasos firmes, cargó a la niña envuelta en una manta, su respiración apenas perceptible contra su pecho. Caminó en silencio hacia el viejo cementerio, un terreno olvidado a las afueras del pueblo, donde las tumbas se alineaban como testigos dormidos de horrores pasados. La tierra allí seguía marcada por las cicatrices de un antiguo terremoto. Grietas profundas recorrían el suelo, como si la misma tierra quisiera vomitar lo que alguna vez intentaron enterrar. Joaquín había elegido ese lugar por una razón. Durante el día, cavó una trampa junto a la fosa más grande, un pozo profundo, casi invisible bajo una capa de ramas secas, hojas muertas y una fina capa de cenizas. En el fondo, estacas de madera afiladas como lanzas apuntando hacia el cielo. Una trampa primitiva, pero si algo había aprendido en su vida de forajido, era que, a veces, lo simple era lo más letal. Dejó a la niña recostada cerca de la entrada del cementerio, envuelta y protegida, con una línea de sal y ceniza rodeándola. Luego se colocó frente a la tumba más antigua, la de un sacerdote que, según contaban los más viejos del pueblo, había intentado sellar aquella maldición décadas atrás, y que pagó por ello con su vida, desapareciendo en una de esas noches donde el aire mismo parecía gritar. Joaquín ajustó el rifle, mantuvo la respiración y esperó. Las primeras señales no tardaron en llegar. El viento, que hasta entonces venía del norte, cambió de dirección repentinamente, trayendo consigo un olor denso, una mezcla de tierra húmeda, óxido y algo más, algo rancio, como si alguien hubiera abierto una cripta demasiado tiempo cerrada. Las aves carroñeras, que dormían en los árboles cercanos, alzaron el vuelo de golpe, abandonando sus nidos como si un incendio invisible las expulsara. La niebla se arrastró desde el fondo de las quebradas, cubriendo el suelo, tragándose las lápidas, envolviendo los árboles muertos en un velo pálido. Joaquín sintió como el sudor frío le recorría la espalda. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, esperando, calculando el momento. Entonces lo vio. Primero fue solo una sombra, moviéndose entre las columnas de niebla. Una figura alta, esquelética, que avanzaba sin prisa como si flotara sobre el suelo. Sus ojos, esos malditos ojos, brillaban como carbones encendidos, atravesando la oscuridad como dos puntos de fuego. Llevaba el mismo uniforme desgarrado, el mismo cuerpo de cuero, seco y agrietado, pero esta vez venía más decidido, más hambriento. Joaquín tragó saliva, sintiendo el peso del rifle entre sus manos. El vampiro avanzaba, lento, pero imparable, como si supiera que cada paso lo acercaba al final del juego. El monstruo no emitió palabra alguna, no hubo gritos, ni advertencias, ni rugidos. Solo el sonido de sus pasos secos avanzando sobre la tierra agrietada, como si cada pisada trajera consigo el eco de un funeral antiguo. Su cuerpo, retorcido y antinatural, parecía alargarse con cada movimiento. Las extremidades se estiraban más de lo que cualquier hueso humano debería permitir, como ramas podridas que se arrastraban por el aire, dislocadas y temblorosas. Joaquín mantuvo el rifle firme, apuntando directo al pecho de la criatura. Disparó una vez. El proyectil atravesó el aire con un estruendo seco, pero no hubo reacción. El monstruo siguió avanzando, indiferente. Volvió a disparar, otra vez y otra.
Las balas solo arrancaban pequeños fragmentos de carne seca que caían al suelo como polvo viejo, pero no detenían su avance. La distancia entre ambos desapareció en cuestión de segundos. Cuando el vampiro saltó sobre él, Joaquín apenas tuvo tiempo de girar el cuerpo. El impacto los lanzó a ambos al interior de la trampa oculta. El suelo cedió bajo sus pies, y la oscuridad del pozo los engulló como la boca abierta de una fiera hambrienta. Dentro, la lucha fue feroz. No hubo tiempo para pensar, solo para reaccionar. Las garras de la criatura cortaron el aire, desgarrando la ropa de Joaquín y arañando su piel hasta abrirle surcos ardientes en el pecho y los brazos. El olor a tierra húmeda y sangre lo envolvía todo. Cada intento de respirar era una batalla contra el polvo y el miedo. Joaquín respondió con lo único que tenía, acero y pura rabia. Usó el cuchillo de caza para frenar cada embestida, cortando, apuñalando. Pero cada herida que lograba abrir en la criatura parecía cerrarse en cuestión de segundos, como si la carne marchita se negara a rendirse. El forcejeo los llevó hasta el fondo del pozo, justo sobre las estacas que Joaquín había colocado con tanto esmero. Con un último grito de esfuerzo, reuniendo la poca fuerza que le quedaba, Joaquín tomó la estaca más gruesa, esa que había reservado por si todo lo demás fallaba. Con un movimiento desesperado, la levantó por encima de su cabeza y la hundió con todas sus fuerzas en el pecho del monstruo. El impacto fue brutal. La estaca atravesó carne, hueso y maldición. La criatura arqueó la espalda en un espasmo imposible, mientras de su garganta emergía un chillido que parecía romper el aire. Un alarido profundo, cargado de siglos de hambre y odio. La vibración del grito fue tan intensa que el suelo alrededor del pozo comenzó a temblar. La tierra crujió como si quisiera cerrarse sobre ambos. El aire se volvió pesado, cargado de ceniza y un calor repentino, sofocante. Joaquín, cubierto de polvo y sangre, se arrastró hacia un rincón del pozo, alejándose como pudo de la criatura que ahora temblaba, convulsionando, con la estaca aún clavada en el corazón. Por primera vez en esa noche interminable, el monstruo comenzó a deshacerse. Su cuerpo se fragmentaba en trozos de piel seca, que se convertían en polvo al tocar el suelo. Un viento súbito, salido de la nada, levantó una nube espesa que llenó el pozo. Y luego solo quedó el silencio, un silencio absoluto. Un silencio que parecía demasiado frágil para durar. Joaquín emergió del agujero como un hombre que ya no pertenecía del todo a este mundo. Su piel estaba cubierta de polvo, sangre seca y heridas abiertas que parecían no querer cerrar. Su respiración era un suspiro quebrado, un hilo de vida sostenido solo por la obstinación de seguir en pie. Pero lo que más delataba lo que había vivido era su mirada. Esa expresión distante de alguien que ha visto algo que no debería existir, algo que ningún hombre debería recordar, pero que ahora formaba parte de él. La niña lo esperaba sentada junto a una lápida, como si supiera desde el principio que él regresaría. Sus ojos, aunque más claros, seguían cargando un brillo extraño. Un reflejo de aquella presencia que la había reclamado por unas horas, o quizá por algo más largo que ninguno de los dos sería capaz de comprender jamás. Poco después, Rosalinda apareció desde la línea de árboles, caminando como una sombra vieja, arrastrando un saco de tierra negra sobre el hombro. No hubo palabras, no hubo rezos, no hubo despedidas, solo trabajo silencioso. Entre los tres sellaron el agujero. Puñados de tierra cayendo uno tras otro, cubriendo la trampa, sepultando los restos de lo que quedaba del monstruo, o al menos lo que creían que quedaba de él. El viento se detuvo mientras lo hacían, como si el propio desierto observara en silencio, como si supiera que aquello era solo un capítulo más en una historia mucho más larga.
mucho más oscura. Antes de marcharse, Joaquín bajó la mirada hacia su brazo. La marca seguía ahí. La espiral, torcida. La cicatriz maldita, ahora brillando con un leve resplandor pálido, como si estuviera viva, como si esperara una próxima llamada. Rosalinda lo notó, pero no dijo nada. Solo recogió sus cosas, lanzó una última mirada al suelo sellado y comenzó a caminar de regreso al pueblo. Mientras cabalgaban de vuelta a Santa Adela, bajo un cielo sin estrellas y con el aire cargado de ceniza, Joaquín murmuró en voz baja, como si hablara consigo mismo o con las sombras que lo seguían. Uno menos, pero aún faltan muchos por enterrar. Detrás de ellos, el cementerio quedó en silencio, pero no vacío. A lo lejos, en lo profundo de la quebrada del silencio, algo o alguien abrió los ojos por primera vez en siglos. La tierra tembló apenas un segundo, lo suficiente para que una grieta invisible se abriera un poco más, lo suficiente para que otra presencia, más grande, más vieja, comenzara a moverse, porque en el desierto nada queda enterrado para siempre. ¿Conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí? ¿Qué otros secretos malditos del desierto deberían ser contados si esta historia te dejó pensando? No dejes que se pierda en el silencio del polvo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para escuchar más pesadillas que el viento no logró enterrar. Gracias por quedarte hasta el final, pero recuerda, hay historias que nunca debieron ser contadas. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.